Bueno, hasta ahora lo que habíamos hecho, lo que hicimos fue presentar todos los factores, o digamos, de forma no detallada, presentamos los componentes del proceso inflamatorio. ¿Cuáles son los componentes del proceso inflamatorio? Celulares, de matriz extracelular, y las sustancias que se van a ir liberando durante el proceso inflamatorio o que van a tener actividad durante el proceso inflamatorio. Bueno, una vez dicho esto, entonces hacemos una aclaración. Existen dos tipos básicos de inflamación: la inflamación aguda y la inflamación crónica. ¿En qué difieren? Bueno, para nosotros un concepto nuevo. Agudo no significa intenso. Habitualmente el común de la gente suele decir agudo como sinónimo de intenso. Entonces uno dice, tiene una bronquitis aguda, y la gente cree que la bronquitis lo está liquidando, que va al cajón. Sin embargo, eso no es así. Bueno, puede ir al cajón, no lo sé, pero no es esa. No, el motivo no es porque sea una bronquitis aguda, porque el término agudo no hace referencia a la gravedad del asunto, sino que hace referencia al tiempo en el que transcurre. Cuando hablamos de un proceso agudo, cuando el proceso se desarrolla en el momento del que estamos hablando, y el proceso es de relativamente corta duración. Eso es un proceso agudo. Mientras que crónico es un proceso, ahí sí podemos hacer como el común de la gente. Crónico es un proceso como la palabra lo indica, es decir, es un proceso de mayor tiempo de evolución. Pero ojo, porque a veces los procesos crónicos se inician como proceso crónico a pesar de que se presentan hace poquito tiempo. Es decir, no presentan a veces una fase aguda y pasan a crónicos, o a veces aparecen directamente como un proceso crónico. A veces no, a veces pasan de agudos de un proceso de fase aguda, van pasando por el tiempo y se transforman en crónicos. Pero no siempre es así. De modo tal que el proceso crónico no es sinónimo de agudo, y la diferencia que hay entre uno y otro no está netamente dada por el tiempo de duración, a pesar de que lo tomamos como un punto que puede ser de comparación. Entonces tomamos como punto de comparación por ahí el tiempo. Entonces decimos, inflamación aguda dura poco tiempo, se extiende en el tiempo durante un breve periodo, mientras que inflamación crónica dura mayor tiempo, o sea, se prolonga más en el tiempo, con la salvedad que hicimos antes. Pero los procesos agudos no se caracterizan solo por el tiempo, porque los dos no son iguales, son diferentes. En el proceso agudo voy a ver un exudado proteico, es decir, voy a ver cómo se escapa del vaso sanguíneo, se escapa plasma con proteínas, y voy a ver también el predominio de células que voy a ver, son células que se llaman polimorfonucleares, que son las que primero responden a los procesos inflamatorios. Mientras que, después vamos a ver dónde sale el polimorfo nuclear, mientras que en el proceso crónico lo que voy a ver es otras células. Voy a ver linfocitos, voy a ver células plasmáticas, voy a ver macrófagos. Esas son las células del proceso crónico. Bueno, entonces, esto suele ser porque las primeras células que responden en los procesos inflamatorios son los polimorfonucleares, mientras que los linfocitos, los monocitos que se transforman en macrófagos, los monocitos que se transforman en macrófagos, y las células plasmáticas responden de forma un poquito más tardía. Por otro lado, en el proceso agudo puede haber algo de edema, algún infiltrado, algún exudado, algo de exudado, pero no es lo característico, sino que lo característico es que haya formación de nuevos vasos sanguíneos, formación de fibras, es decir, de fibrosis que va a formar una cicatriz, y proliferación de tejido, porque el proceso crónico es un proceso en el cual supuestamente va pasando eso, es decir, se va manteniendo la anoxa y va dañando también el proceso inflamatorio, y hay que reparar constantemente y reponer todo el tejido que se pueda. Eso trae aparejado reposición de tejido, reposición de vasos sanguíneos y fibrosis, reposición de fibras o fabricación de fibras colágenas, es decir, de proteínas fibrilares en el intersticio. De modo tal que
Entonces, el proceso agudo es distinto del crónico. Eso lo tienen en la diapositiva número 6. Está simplemente mostrándose cómo los dos procesos son diferentes, efectivamente. Quiere decir que cuando uno los mira, inclusive al microscopio, los ve distintos. Tanto es así que a veces hay procesos inflamatorios crónicos. Uno dice, uy, tengo una tendinitis hace 6 meses, un proceso crónico, me dijo el traumatólogo. Y uno mira y no hay nada inflamado. ¿Pero qué pasa tener una tendinitis si no tenés nada inflamado ahí? No se ve ningún bulto colorado, no ni nada. Bueno, porque el proceso es diferente. En cambio, en el proceso agudo, solemos ver el proceso, lo tenemos más visualizado que en el tema del crónico. Cuando un proceso se cronifica, hay como una especie de simbiosis entre la noxa y quien se defiende de la noxa. Es decir, empieza a haber como una especie de simbiosis que está relacionada con el hecho de encontrar un nuevo equilibrio en el cual el daño sea el menor posible mientras el tejido se va defendiendo. Entonces, el concepto de inflamación aguda y el concepto de inflamación crónica, dos procesos que pueden ser producidos incluso por la misma noxa, pero que tienen diferentes características, tanto en lo macroscópico, en lo que se ve, como en lo microscópico. Bien, entonces tengo un proceso de inflamación crónica y aguda. Lo que vamos a hablar en una primera instancia es unas palabritas de la inflamación crónica. ¿En qué consiste la inflamación crónica? Lo que vamos a hablar es de la inflamación aguda. ¿Qué consiste en la inflamación aguda? Bueno, es un proceso de respuesta en un momento determinado ante una noxa o una posible noxa o algo que se interprete como una noxa, como algo dañino. La inflamación aguda es la que nos pasa por la cabeza cuando uno dice inflamación, lo que decíamos el otro día. Cuando dice la palabra inflamación por la cabeza de ustedes, aparte de Papá Noel, ¿no es cierto?, tirando el trineo, hasta hoy, porque ahora va a cambiar, hasta hoy, ¿cuál era la idea de inflamación? Lo que decían, tengo colorado, hinchado, que no está mal, está bien, no estoy diciendo que esté mal, digo que ese era el concepto, ahora después lo vamos a desglosar. Entonces sí, está colorado, está tumefacto, es decir, está hinchado, está dolorido, está doloroso, está caliente, y por ahí el órgano o lo que está dañado no se puede mover bien, es decir, hay cierto grado de mover o trabajar bien. Entonces hay distintos grados de lo que se llama impotencia funcional, es decir, no hay funcionalidad de ese tejido o ese órgano que está dañado con el proceso inflamatorio. Bueno, efectivamente, la inflamación aguda se caracteriza por eso que se llamaba tétrada de Celso. Esa tétrada, que en realidad ahora son 5 cosas, consistía en las características que son tumor, dolor, calor, color o rubor. Perdón, vamos de vuelta. Rubor, calor, dolor, tumor. Rubor, calor, dolor, tumor. Y a esa tetra se agrega la impotencia funcional. El proceso muestra estas características macroscópicas, o sea, desde afuera, pero no son arbitrarias esas expresiones, sino que muestran lo que está pasando en el tejido. Lo que decíamos antes, cuando un órgano se daña, el tejido que está dentro está dañado, y está dañado la célula que está dentro, y hay mecanismos moleculares dentro de la célula que también están modificados. Y si fuéramos a lo atómico, probablemente habría modificaciones atómicas, solo que nosotros no las estudiamos, o por lo menos no las estudiamos desde el punto de vista de la biología. Eso lo estudiará la física, pero nosotros desde la biología, por ahora, no estudiamos más que hasta la molécula. Pero, entonces, cuando yo veo clínicamente un bulto que duele, que está caliente, que está colorado, entonces digo, hay una inflamación. Claro, efectivamente.
Entonces las características, primero las describo someramente, pero tienen un porqué. Ahora después describimos el porqué. Pero inicialmente tengo tumor, dije la palabra tumor y es verdad lo que digo la palabra tumor. Tumor para nosotros ya no es un cáncer. Tumor es un término que está haciendo referencia a una saliencia, porque tumor significa bulto, entonces cualquier bulto es un tumor. Claro, por supuesto que pueden haber bultos que están representados por células cancerígenas, entonces ese bulto le llamo tumor maligno o cáncer. Pero después hay tumores que también pueden estar representados por células, crecimientos celulares que son buenos, tumores benignos. Pero también pueden haber tumores que no tienen que ver con proliferaciones celulares ni malas ni tan buenas, sino que tienen que ver con otras cosas, como son extravasación de líquido de los vasos, es decir, que se salga algo de los vasos sanguíneos y que forme entonces un proceso hinchado, y entonces eso es un tumor. O sea que tumor, nada, es simplemente el bulto que forma el proceso inflamatorio y con el cual ustedes están familiarizados porque lo han visto en ustedes, en el vecino, en el cuñado, en el que fuera. Bueno, entonces, clínicamente se ve el tumor, se siente calor, se ve el rubor o color rojo, dos cosas producto de lo mismo, producto de la vasodilatación local. ¿Está bien? Vasodilatación local trae aumento del color rojo y también trae aumento de la temperatura local. Entonces tengo tumor, color o rubor, que es lo mismo, calor, aumento de la temperatura local, porque los vasos sanguíneos permiten salir líquido de adentro. Luego tengo dolor. El dolor está relacionado con ¿qué? Está relacionado con que en la zona donde se produce el proceso inflamatorio, hay nervios que transmiten sensibilidad dolorosa. Cuando esos nervios se ven dañados, transmiten sensibilidad dolorosa y se produce dolor. Entonces, dolor también se asocia. Y cuando, ya sea por el dolor, ya sea por el daño que se está produciendo en el tejido o ya sea por la misma compresión que produce el propio tumor, el propio bulto, ¿está bien? Ya sea cualquiera de estas, se produce una disminución de la función y entonces hablamos de impotencia funcional. Entonces ahí tengo la tétrada ampliada, 4 conceptos que ahora son 5 y que son las características básicas del proceso inflamatorio. Ahora, una vez que vimos de afuera lo que es el proceso inflamatorio, nos metemos adentro del proceso inflamatorio y tratamos de investigarlo. Para investigarlo, vamos a poner una serie de pasos, pero que sacando el primero, que se desarrolla más o menos independiente y es el inicial, sacando el primero, y que a veces nada tiene que ver incluso con cosas que pasaron antes, pero por ahora el primero es el único que decimos primero. El primero es el primer paso, sería el primero, y después los demás nosotros los vamos a secuenciar o tratar de secuenciar, pero la realidad es que se producen en forma relativamente conjunta. También recordamos que todas las estructuras y todas las sustancias de las que vamos a hablar, todas las células, todas las sustancias, todo el material, todos los elementos intervinientes siempre están en los tejidos. No es que aparecen con la inflamación. Con la inflamación se incrementan o aparecen algunos en mayor medida que en otros como para hacer una diferenciación. Pero todas las cosas que mencionamos, que son los actores de la inflamación, están en el organismo siempre. Siempre, todo el tiempo están en el organismo. No es que por la inflamación aparece las cosas que hemos mencionado, sino que se refuerzan o se estimulan algunas cosas, pero siempre están. Bueno, ¿cómo se inicia un proceso inflamatorio? Bueno, la primera cosa que tenemos en cuenta para que se inicie un proceso inflamatorio, vamos a la diapositiva 9, lo primero que tiene que haber, bueno, en realidad lo segundo, pero lo primero en realidad sería que la noxa. Ojo,
repito siempre lo mismo, la anoxa puede no ser una anoxa para una persona y sí para otra, puede no comportarse como una anoxa en un momento y en otro sí, o puede que la anoxa, debido a la intensidad o duración de esa anoxa, se produzca el proceso o no, o tenga una intensidad de producción o no. ¿Está bien? O sea que anoxa no nos dice exactamente nada, nos dice, bueno, la anoxa. Y incluso, repito lo que dije antes, que puede ser que una estructura se considere como noxa a pesar de que ni siquiera lo sea. No lo es, pero sin embargo el cuerpo lo identifica como tal. Bien, la noxa se produce, llámese una infección bacteriana, llámese un proceso de radiación, llámese un tóxico, un fármaco, llámese un trauma, llámese, no sé, lo que quieran, los que mencionamos en la clase primera. Bueno, sea cual fuera la noxa, entonces, si se produce la respuesta, entonces lo primero que va a aparecer es la vasodilatación. Ahora, una cosa que sí es cierta es la siguiente. Todas las respuestas tisulares, y acá hago como un apartadito, todas las respuestas tisulares son estereotipadas. Pueden tener pequeñas variaciones, pero son estereotipadas. ¿Qué quiere decir? Que son similares, que son iguales, que son como la respuesta es encajonada. Entra una bacteria a mi dedo, porque se metió por una pequeña difracción, una pequeña lesión en la piel, entró una bacteria, indujo un proceso inflamatorio y la inflamación aparece. Bien. Ahora, en vez de aparecer eso, es un golpe, aparece la inflamación. Esa inflamación es prácticamente indistinguible de la bacteria, por lo menos en una primera instancia. Son iguales. Si es exposición a radiación, lesión celular local, también aparece la inflamación igual que las otras. No sé, es decir, la respuesta es estereotipada, es la misma. Por eso estudiamos estas respuestas, porque son siempre las mismas, de la misma manera. No es que la inflamación para una bacteria es muy diferente de la inflamación por un proceso traumático. De hecho, si ustedes se miran, no sé, un proceso inflamatorio, dicen, o consultan, dicen, mirá, tengo colorado la piel acá, tengo una inflamación, o no, me dice, tengo colorado acá, ¿qué tengo? Eso no dice lo que uno tiene. Después, por estadística, por experiencia, por la característica que puede tener, por alguna característica particular que pueda tener, por el motivo por el cual apareció, es decir, por distintas circunstancias uno puede arribar a un diagnóstico o trata de pensar en un diagnóstico. Pero de ninguna manera el proceso inflamatorio en sí es el diagnóstico. Cuando un tejido o un órgano se inflama, no suele llamarse, le llamamos al proceso, le damos el nombre del órgano que está inflamado y le agregamos una terminación, la terminación itis. Entonces decimos apendicitis, inflamación del apéndice, hepatitis, inflamación del hígado, laringitis, inflamación de la laringe, faringitis, inflamación de la faringe, lo que quieran, pelitis, no hay pelitis, pero bueno, todo lo que sean, todos los procesos inflamatorios se denominan de esta manera y el proceso en sí no dice nada. Entonces cuando uno dice, che, tenés una laringitis, uno dice, bueno, ya sé, tengo una laringitis, pero la realidad es que no le están diciendo qué es lo que tienen realmente. Tenés una laringitis no es el diagnóstico. El diagnóstico es un diagnóstico de algo que está pasando, pero no es el diagnóstico. ¿Por qué? Porque las laringitis pueden ser, por ejemplo, infecciosas, pero incluso infecciosas pueden ser por bacterias, laringitis bacterianas, o pueden ser por virus, laringitis virales, infecciosas. Pueden ser provocadas por hongos también, micóticas, laringitis micótica. Es decir, que no dice el porqué. O la laringitis puede ser por irritación.
porque estuve expuesto al frío, y entonces ese frío me generó, por una serie de mecanismos, me produjo una inflamación laríngea. O sea que decir laringitis, una laringitis irritativa, tóxica, medicamentosa, química, es decir la palabra laringitis, no dice que está inflamada la laringe. Cuando mire la laringe la puedo ver colorada, hinchada, la miro con el laringoscopio, la veo colorada, hinchada. Sin embargo, el diagnóstico no lo hago por eso, sino por todo lo que rodea a eso. Entonces, mire, me duele la garganta, que uno mira, una laringe inflamada, o lo que fuera, una faringe inflamada, se ve inflamada. Entonces uno interroga, pregunta, no tuvo ningún contacto con nada, no tiene fiebre, bueno, pero sí estuvo con el aire acondicionado a full. Bueno, es probable que eso sea una faringitis, por ejemplo, para faringe, una faringitis irritativa por el frío. Entonces uno sospecha de que eso se trata. O ve una faringe con placas de pus, además de estar colorada, hinchada, entonces uno dice es una faringitis infecciosa, probablemente por bacterias. Es decir que el proceso inflamatorio en sí no dice la causa. ¿Está bien? Puede tener alguna característica, como el último, por ejemplo, que acabamos de mencionar, que son placas de pus, entonces uno puede acercarse más a que el diagnóstico tiene que ver con un cuadro infeccioso o bacteriano, pero no es tampoco de certeza eso. Bueno, entonces tengo el proceso inflamatorio, como todos los procesos de respuesta tisular, son estereotipados y son similares ante diferentes noxas. Y una vez que se ponen en marcha, se desarrollan. Pararán en algún momento, pero se desarrollan. No es que dice, bueno, me desarrollo, empieza el proceso inflamatorio y no, mejor no nos inflamemos, dice, no es así. El proceso inflamatorio empieza a desarrollarse y se desarrolla. Después, el tiempo que dure o cómo se corte el proceso vendrá de varias cosas. Pero una vez que se inició, se desarrolla el proceso. Y la noxa que puede producir el proceso inflamatorio, ¿cuál puede ser? Cualquiera. O sea, los procesos inflamatorios no tienen una noxa única. No es que dice la inflamación, tengo inflamado acá, listo, tiene un golpe, señor, porque tiene inflamado ahí. Todas las inflamaciones de este lugar son golpes. Listo, no, de ninguna manera, eso no sucede. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, noxa, respuesta estereotipada que va a comenzar. ¿Cómo comienza? Comienza con la vasodilatación. Vasodilatación. ¿Y qué es la vasodilatación? Bueno, dilatación de los vasos sanguíneos. Tan fácil como eso, dilatación de los vasos sanguíneos. Para que los vasos se dilaten, tienen que relajarse las paredes vasculares. Acá hay dos fenómenos que se producen. El primero es la relajación de la pared vascular, por supuesto, y eso produce dilatación, y eso vale a la altura de los lugares donde hay músculo liso vascular, pero después hay vasodilatación de la arteriola precapilar, del capilar y de la vénula postcapilar, que están dados ya no necesariamente por la relajación del vaso, sino por el aumento del flujo local. ¿Qué quiere decir? Tengo un vaso sanguíneo, otro vaso sanguíneo que lo continúa, arteriola, vénula. En el medio, los capilares. Capilar, vénula, arteriola. La arteriola se dilata, entra mayor volumen a los capilares, entonces los capilares se ensanchan y ensanchan a las vénulas también. ¿Por qué? Porque hay un mayor flujo por vasodilatación. Es como si a un río le abrimos las compuertas de una represa y el río se inunda. ¿Está bien? Se inunda el río. Se llena, se anega, se anega toda la zona cercana al río, se llena de líquido, de agua. En este caso, el líquido que anega los vasos sanguíneos es sangre. La sangre pasa hacia los vasos sanguíneos y entonces los capilares se empiezan a dilatar, las vénulas se empiezan a dilatar. ¿Por qué se produce el fenómeno de vasodilatación?
Bueno, fundamentalmente se produce porque hay sustancias que son vasodilatadores. En el organismo siempre hay vasodilatadores. Nosotros ya lo estudiamos alguna vez en fisiología, si se recuerdan. ¿Qué tiempos aquellos? Bueno, existen sustancias que producen vasodilatación. ¿Está bien? Normalmente, el óxido nítrico es una de ellas. ¿Está bien? El óxido nítrico es el vasodilatador por excelencia en los vasos sanguíneos comunes en todo momento. Pero acá se agregan vasodilatadores como la histamina, como la serotonina, principalmente la histamina. Aparece histamina como un mediador químico, fíjense que ya estoy mencionando un mediador químico de la inflamación. La histamina aparece en los primeros momentos de la inflamación. Pero ¿cómo? Entonces, ¿cómo se produjo la histamina? ¿De dónde salió la histamina? Bueno, histamina ya hay. Células que fabrican histamina también hay locales. Células que fabrican histamina también vienen en el torrente circulatorio. Cuando aparece el estímulo generado por la noxa, que ahora vamos a ir viendo cómo le damos la vuelta al asunto, entonces esas células son capaces de liberar gránulos que tienen histamina, las células que tienen la capacidad de liberar histamina, liberan histamina, y esa histamina actúa sobre el músculo lisovascular y lo dilata. La dilatación del músculo de la arteriola aferente trae aparejada la dilatación del capilar y por ende la dilatación del vaso venoso que continúa. Como final del asunto, entonces tengo vasodilatación local, proceso inicial de cualquier inflamación. Por eso se necesita un tejido vascularizado para que se produzca la inflamación. Si no hay vasos sanguíneos, no va a haber inflamación porque ni siquiera puede empezar porque no hay vasodilatación por no haber vasos. Entonces, para que haya vasodilatación tiene que haber vasos y para que haya esa vasodilatación tiene que haber un estímulo y para que haya entonces, una vez que se produce esto, se produce el comienzo del proceso inflamatorio. Un ejemplo de esto, para recordar, consiste en pensar en qué decía el abuelo, qué dice la abuela cuando te golpeas. O lo mismo que te dice, no sé, el profesor de gimnasio, que te dice, ¿qué tienes que hacer cuando te golpeas? Muy bien. Muy bien, ¿qué tenés que hacer cuando te golpeas? Ponete hielo. Hielo. ¿Y cómo me pongo hielo? ¿Y el hielo qué me va a curar si el hielo está afuera y no hace nada? El hielo. Bueno, el hielo produce vasoconstricción, que es el fenómeno contrario a la vasodilatación. Si un proceso va a iniciarse, un proceso inflamatorio, y sé que se inicia con la vasodilatación y que el proceso necesita sí o sí vasodilatación para poder iniciarse, ahora vamos a ver por qué, pero en lugar de eso hago vasoconstricción porque pongo frío externo, entonces el proceso no se va a poder desarrollar. Pueden probarlo en el próximo golpe que se den o el próximo golpe que le den a cualquiera. Tómese, por ejemplo, algún hermano, algún cuñado, alguno, lo golpean severamente y cuando el tipo grita, le dice, pará, que tengo que ver, espérate, vamos a poner hielo, le pone hielo local y le dice, mira, vas a ver que no se te va a inflamar nada, mientras el ñato grita y bueno, nada. Conclusión, el frío local genera vasoconstricción e impide que se desarrolle el proceso inflamatorio. Eso igualmente, si es bueno o malo, es cuestionable, ¿no es cierto? Bueno, ¿es bueno o malo? ¿No era que la inflamación era para reducir un proceso que podía ser malo para el organismo? Bueno, está bien. Lo que uno hace ahí igual es modular el proceso inflamatorio. Siempre algo de inflamación se va a producir. Ahora, lo que sí, si yo le fracturo un hiato o un hueso, el proceso inflamatorio va a ser tan intenso que el hielo, va a funcionar por un rato, pero después el proceso no lo voy a poder retener. Pero para un proceso cualquiera, no sé, cualquier proceso, ¿no? Todos nos hemos golpeado contra algo y nos queda la cara mocha y nos ponemos el hielo y desaparece el proceso en las primeras horas. Para eso sirve. Ahora, si el golpe de la cara mocha es porque, no sé, me choqué contra un colectivo 105, bueno, por ahí la cosa, el hielo no la va a solucionar inicialmente. Pero entonces sabemos que vasodilatación y asociamos con el proceso de vasoconstricción contrario como inhibidor del proceso de inflamación. Cuando se golpean, hielo. Bien.
La vasodilatación trae aparejado lo que puede pasar con cualquier circunstancia cuando se produce una vasodilatación o un ensanchamiento de algo, de un tubo por el cual corre líquido adentro. Si un tubo tiene un diámetro y corre un líquido por dentro, ahora el diámetro del tubo lo aumento, el líquido va a correr pero más lento, no va a correr más rápido, va a correr más lento, porque mayor el diámetro por el que pasa. Lo pueden comprobar de otra manera: agarran una manguera común, una manguera, y ponen el dedito en la manguera, reducen el diámetro y aumenta la velocidad del flujo, además de aumentar la presión y la velocidad del flujo. El flujo es inversamente proporcional al diámetro del lecho por el cual circula. Eso lo sabemos también de fisiología. Bien, entonces, como esa velocidad se reduce, lógica nada más, lo que ustedes se imaginan, lo que vieron en una manguera, lo que se imaginan, no tiene ninguna otra cosa rara. Ese detenimiento, ese enlentecimiento o rémora produce una acumulación de células locales de la sangre, ¿está bien? También proteínas de la sangre. ¿Y eso qué hace? Hace que la sangre localmente en ese vaso dilatado aumente su viscosidad. Entonces aumenta la viscosidad de la sangre local. Pero no es lo único que trae. Trae aparejado que las células que están en el vaso sanguíneo, las células que están en el vaso sanguíneo empiezan a irse hacia los lados, es decir, se marginan. Se produce un proceso de marginación celular. Es decir, las células van al margen del vaso sanguíneo. Generalmente las células corren por el centro de los vasos sanguíneos. Eso impide que se adhieran al endotelio por cualquier circunstancia. Pero en este caso, las células se producen en el enlentecimiento y las células tienen posibilidad de abrirse e irse contra los costados. ¿Qué células principalmente? Las células blancas y las plaquetas, que no son células de verdad, como dirán ustedes, porque algunos me dirán, no, pero no son células de verdad, yo lo leí que no son células. Bueno, está bien. Pero tanto las plaquetas como los leucocitos tienden a marginarse. Es decir, el leucocito, que venía silbando por el medio, por el carril central, digamos, de la autopista vaso, de repente se encuentra que está en el carril lateral. Están los carriles laterales donde hay circulación más lenta. Bueno, eso le pasa al leucocito, que tiene importancia con lo que viene después. Pero bueno, así empieza esto. Entonces el proceso empieza con una vasodilatación, una rémora o enlentecimiento y una marginación leucocitaria. Bien, hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿qué pasó para que suceda esto? Bueno, por fuera del vaso sanguíneo, en la parte del tejido que está fuera del vaso sanguíneo, ahí vamos de vuelta con nuestro dibujo, en esta zona que está fuera del vaso sanguíneo, aquí, se liberaron sustancias que son capaces de actuar sobre el músculo liso y producir la vasodilatación. Es decir, que las sustancias que se liberaron en este medio son las encargadas de generar esto. ¿Qué sustancias? Bueno, sustancias que activan a las células que liberan la histamina. ¿Y de esas sustancias qué pueden ser? Y por ejemplo, si aquí hubiera una bacteria, entonces una bacteria en este lugar, podría liberar sustancias químicas que estimulan a los mastocitos, que son células locales, que ya las mencionamos, son células que pueden haber localmente o que pueden venir por la sangre, estimulan esta bacteria estimula mastocitos ¿para qué? Para que liberen histamina. ¿Y la histamina qué hace? Produce relajación del músculo liso que está acá. Se relaja el músculo liso, como consecuencia, vasodilatación. Primero de los fenómenos que inducen o que son inducidos en el proceso de la inflamación. ¿De acuerdo? Entonces, vasodilatación seguido de rémora y marginación leucocitaria. Hasta ahí, fenómeno. Como verán, entonces, la vasodilatación no fue casual, fue porque algo afuera del vaso, a veces está en la pared del vaso también, puede ser lo que produzca la inflamación, o adentro incluso del vaso, pero no importa dónde estuviera, lo que generó la inflamación, lo que va a dar origen,
La primera instancia es estimular localmente células de tipo, de tipo granulocitario, células que tienen gránulos adentro, como puede ser un mastocito, y entonces se libera histamina y ahí empieza la cuestión. Por algo que estaba fuera del vaso. ¿Está bien? Algo que había fuera del vaso, empezó el proceso. O digamos que lo empezó. ¿Está bien? Esto es el principio. A continuación, ¿qué va a suceder? Esto que contaba estaba en la diapositiva número 9. A continuación va a suceder que la vasodilatación va a venir acompañada de lo que se llama la activación del endotelio. El endotelio se activa por distintas circunstancias, por cosas que vamos a mencionar más adelante, que no importa porque ya empiezan a pasar desde ahora, y por cosas que empiezan a pasar desde el primer momento. Cosas que empiezan a pasar desde el primer momento, bueno, en el tejido, además de aparecer sustancias que estimulan mastocitos, también hay sustancias que estimulan a las células plasmáticas, a las células endoteliales. ¿La consecuencia cuál es? Las células endoteliales se activan. Cuando una célula se activa, habíamos mencionado antes, cambia su forma, cambia su estructura, cambia su función, muchas veces incluso cambia de nombre. La célula endotelial, cuando no está activada, se llama célula endotelial. Y cuando está activada, se llama célula endotelial activada. Es el nombre, célula endotelial activada. No es que tiene otro nombre aparte, no, se llama así, célula endotelial activada. Y si uno la mira desde el punto de vista celular, es diferente de una molécula, de una célula endotelial no activada. Son diferentes. Uno puede analizar la membrana celular, por ejemplo, y en la membrana celular empiezan a expresarse moléculas que no estaban. Uno mira adentro la célula endotelial que está activada y tiene gránulos que antes no tenía. O tiene la capacidad de liberar gránulos que antes no podía. Si uno mira el citoesqueleto, está modificado. Si uno le mira la forma externa, la célula se cambió. En vez de ser toda planarita, se empieza a retraer. O sea, va a cambiar. Es una célula activada, es otra célula. Secreta sustancia, cambia. Se llama célula endotelial activada. La célula endotelial activada inicialmente la puede activar la misma noxa o la pueden ir activando las propias células que se van activando. Las propias células que se activan, que ahora vamos a ver, otras células que se activan, pueden ir activando las células endoteliales de forma progresiva. Y de hecho eso es lo que potencia el proceso inflamatorio, por eso decimos que es un proceso de feedback positivo. O sea que no es un proceso de feedback positivo porque sí, sino es de feedback positivo porque una vez que se inicia, los mecanismos son reverberantes, es decir, son continuos y vuelven, van, vuelven. Y dentro de esos mecanismos está la activación de células. Entonces una célula activa a otra y esa otra vuelve a activar a la otra y así sucesivamente. Conclusión de esto, la célula endotelial se puede activar. Se activa al tiempo que se produce la vasodilatación. Bien, esa activación que se produce durante la vasodilatación, sumada a la vasodilatación, van a producir modificaciones en la permeabilidad del vaso sanguíneo. ¿Qué quiere decir esto? La pared del vaso sanguíneo se empieza a modificar. ¿Por qué? Porque las células que están formando la pared cambian. Y el cambio se traduce en cambio de forma y de función, y dentro de ese cambio está la pérdida o la modificación de la permeabilidad. El vaso se hace más permeable a cosas. Entonces el vaso sanguíneo, que era impermeable a muchas cosas, de repente empieza a hacerse permeable. Estaba cerradito y de repente empieza a hacerse permeable. Y se le va a escapar líquido, sí, se le va a escapar líquido. Y se le van a escapar algunas células
por un fenómeno especial que vamos a ver ahora, pero sí se le van a escapar células también, efectivamente. Bien, entonces, primer fenómeno, vasodilatación. Segundo fenómeno, ya el primero es el único que decimos primero. Después viene segundo, pero no importa si es segundo, pues ya estamos dentro de la inflamación. Le voy a decir segundo, pero no importa si es segundo. Lo pongo lineal para que se entienda. Segundo fenómeno, activación de las células endoteliales. Célula endotelial activada, perfecto. Consecuencia de célula endotelial activada y consecuencia de vasodilatación, modificación de la permeabilidad vascular. Y con la modificación de la permeabilidad vascular, escape de líquido hacia el intersticio, o sea, se sale del vaso sanguíneo y cae en el intersticio, es decir, en lo que está al lado, caída de líquido con proteínas al intersticio y salida de células desde el vaso sanguíneo hacia el intersticio. ¿Está bien? Como para darle una secuencia a esto. El fenómeno de vasodilatación, ya habíamos contado. El fenómeno de pérdida de permeabilidad tiene que ver con que las células se activaron. Y en esa activación, ¿qué pasa? Las células pierden las uniones estrechas, que son las que permiten que no se les escape nada. Las células endoteliales están unidas por uniones estrechas, como vimos en nuestro dibujito, y entonces no se les escapa nada. También hay una membrana basal entera y no se les escapa nada. Observe, mire, ¿ve? Una célula endotelial, ahí al lado de la otra, y al lado de la otra, y al lado de la otra, y todas. Está todo lleno de células endoteliales, una al lado de la otra, y entonces están unidas por uniones estrechas, y entonces no se les escapa nada. Pero cuando las células se activan, se pierden las uniones estrechas, y una de las consecuencias entonces es que la célula se empieza a perder permeabilidad. Esa pérdida de uniones estrechas está dada porque las células se empiezan a contraer, se contraen. Esa contracción trae como consecuencia la pérdida de uniones estrechas. También se reorganiza. En la diapositiva ustedes van a ver que hay ejemplos de cosas que producen contracción de la célula del endotelio, como por ejemplo la bradiquinina o bradicinina. La bradicinina modifica a la célula endotelial produciendo en ella una contracción. Entonces es fácil de entender. Si yo tenía un tubo como esto así, un tubo, ¿no es cierto? Un tubo. Y ahora en el tubo las células se retraen, me dejan agujeritos. Y esos agujeritos no tienen que estar, bueno, pues sí tienen que estar para el proceso inflamatorio, habitualmente no están, y eso entonces modifica la permeabilidad por una cuestión de lógica. Nuestra cabeza nos dice que lógicamente un vaso que tenía todo cerrado, ahora tiene algo abierto, algo se le va a tener que escapar. Bueno, también se reorganiza, existen distintas proteínas o fenómenos como la hipoxia que pueden producir la reorganización de la célula. ¿Qué quiere decir reorganización? El citoesqueleto de la célula se modifica y entonces la célula cambia su forma, y tal vez de ser aplanadita y tener una forma aplanada, por ahí se cambia la forma y eso también deja espacios o ventanitas entre una célula y la otra. Entonces, pérdida de las uniones estrechas. Eso trae modificación de la permeabilidad, o sea que la modificación de la permeabilidad está dada por el fenómeno de vasodilatación que viene acompañado de la activación, que a su vez se acompaña esa activación de contracción de la célula y reorganización que producen pérdida de la permeabilidad, y también viene acompañado de lesión de endotelio. El propio endotelio se lesiona. En los procesos inflamatorios existen muchas sustancias que pueden dañar las células endoteliales. Entonces, donde las células endoteliales empezaron a retraerse, pero ahora se murieron algunas, ahora me queda un espacio más grande. ¿Está bien? Entonces, lesión del endotelio, producida por sustancias tóxicas, toxinas. Usted en la diapositiva va a decir toxinas, va a decir algunos químicos, podemos agregar otros mediadores químicos de la inflamación, lesionan la célula endotelial. Y eso produce ventanas más grandes en el vaso sanguíneo.
Pero además de eso, ¿está bien? Los propios leucocitos que intervienen en el proceso inflamatorio son también capaces de lesionar a la célula endotelial. O sea que daño por el leucocito, daño por sustancias que están en el lugar, ¿está bien? Por otro lado, la permeabilidad también se pierde porque la célula habitualmente deja pasar a través de sus células, deja pasar cosas desde el vaso hacia el intersticio y viceversa. Ese fenómeno de pasaje a través de una célula se llama transitosis, como tránsito, transitosis. Es decir, estoy de un lado, tengo un vaso sanguíneo, ¿está bien? Tengo un vaso sanguíneo. Estoy de un lado del vaso sanguíneo, estoy del lado de adentro del vaso sanguíneo. Para pasar, o paso entre dos células, o paso a través de una célula. Cuando una sustancia pasa a través de una célula, ese fenómeno se le llama transitosis. Cuando la célula endotelial se activan también los mecanismos de transitosis que se ven incrementados. Por ende, a la célula no solo se le escapan por entre los lugares que deja abierto en el vaso sanguíneo las cosas, sino que también se le escapan simplemente porque la célula tiene ahora el molinete abierto, deja pasar lo que venga. Eso también aumenta el fenómeno de pasaje de cosas de adentro del vaso hacia el intersticio. Entonces, se pierde la permeabilidad porque aumenta la transitosis, se pierde la permeabilidad porque hay lesión del endotelio, ya sea por los leucocitos o por sustancias, se pierde la permeabilidad porque las células se contraen, se pierde la permeabilidad porque las células se reorganizan, y por último se pierde la permeabilidad porque cuando hay lesiones hay que rearmar vasos sanguíneos porque se rompen vasos sanguíneos en esas lesiones, y en el rearmado, mientras se va armando el vaso sanguíneo, también hay filtraciones hacia el intersticio. Conclusión: fenómeno de vasodilatación, fenómeno de activación y pérdida o modificación de la permeabilidad por estas circunstancias que les acabo de contar. La conclusión es que ahora del vaso se me escapan las cosas. Uno podría verlo más o menos como esto. Entonces acá tengo lo siguiente, tengo entrada al vaso sanguíneo, el vaso sanguíneo, acá está la pared del vaso sanguíneo, bueno, ahí se me pasó la flecha, pero ahí va, la entrada a la pared del vaso sanguíneo, acá sigue así, lo gris es la membrana basal, y estoy viendo, esto es un capilar, estoy viendo cómo el capilar, fíjense cómo se abren las uniones, acá hay un espacio, pérdida, entonces separación entre las células endoteliales. ¿Por qué? Porque pierden las uniones estrechas, porque las células se contraen, porque hay una retracción, y entonces ahí tengo una abertura. También la membrana basal se abre, miren cómo dejó una ventana acá dejó otra ventana blanca, la membrana basal que está pintada en gris. La conclusión es que por acá se puede escapar líquido, que antes no se podía escapar. ¿A dónde se escapa? Hacia afuera, hacia el intersticio. No del organismo, hacia el intersticio. ¿Está bien? Se escapa hacia el intersticio. Bueno, entonces tengo extravasación. ¿Y extravasación de qué? Extravasación de plasma, es decir, de el agua de la sangre, ¿junto con qué? Junto con la proteína de la sangre. Esa extravasación, ¿está bien?, de plasma con proteína se llama exudado. Es decir, aparece un exudado, que no es lo mismo que trasudado. Trasudado o transudado, pero en realidad trasudado está bien. Un trasudado es líquido que no tiene proteína, es decir, un edema, una acumulación de líquido en el intersticio que tiene agua y sales. Si esa acumulación edematosa, es decir, de líquido en el intersticio, viene acompañado de proteínas,
entonces a eso ya en vez de llamarle transudado le llamo exudado. Son entonces exudados proteicos, que es una redundancia, porque al decir exudado ya estoy diciendo proteico. De hecho van a ver en muchos lugares que dice exudado proteico. Si es exudado ya es proteico. Y esos exudados tienen agua y proteínas que vienen en el plasma. Y esas proteínas que vienen en el plasma tienen importancia, porque de hecho esas proteínas que están en el plasma, varias de ellas van a tener actividad en el propio proceso inflamatorio cuando al llegar a ese lugar se activen, es decir, se hagan activas. Hay muchas proteínas que circulan en la sangre y son inactivas, y cuando entran en los procesos inflamatorios en los tejidos, se activan y tienen una función en el proceso inflamatorio. Ahora después lo vamos a conversar de vuelta eso. Pero por ahora, entonces tenemos eso, tenemos proteínas que están entrando, se están saliendo del vaso y entrando al intersticio, acompañando al líquido, exudado. ¿Como qué? ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia de todo lo que dijimos antes, que era la pérdida de permeabilidad, que era consecuencia también de la vasodilatación y, bueno, de todo lo que habíamos contado que le pasaba a la célula. ¿Está bien? Entonces, vasodilatación, modificación de la célula, perfecto. Bien, entonces ahí tengo los primeros pasos de la inflamación. A continuación, ¿qué va a suceder? Va a suceder que las células también van a querer ir hacia el proceso inflamatorio. ¿Qué células? Las que están adentro del torrente sanguíneo. ¿Todas? No. Solamente las plaquetas y los leucocitos van a querer escaparse. Las plaquetas, como son muy chiquititas, pueden escaparse por las ventanas que le deja el endotelio, pero las células blancas no pueden hacer eso. No lo pueden hacer principalmente por su tamaño. Entonces tienen un mecanismo por el cual van a llegar al proceso inflamatorio. Bien, hasta ahí estamos. Ahora vamos a ver eso. Corto este video para que tenga un corte, para que no sea tan largo y pesado después, y para mandarlo, y reiniciamos de nuevo con el tema de qué va a pasar con las células.